Bien, pues nada, la charla de hoy, viernes 21 de octubre de 2016, es sobre el miedo a la muerte. La he titulado ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? No sé, seguramente no tenéis, los que estéis aquí, miedo a la muerte, pero aunque no tengamos miedo a la muerte, puede ser interesante conocer pues, cosas como las que voy a explicar. Tanto sobre la muerte como sobre este tema. De las conferencias que tengo en YouTube, una de ellas es sobre la muerte y otra sobre los miedos. Pero la conferencia que tengo sobre los miedos es sobre los miedos en general. Uno de los más destacados es el miedo a la muerte. Pero en la conferencia de hoy me voy a centrar en el miedo a la muerte. Por supuesto que gran parte de lo que voy a decir hoy podría aplicarse a otros miedos, a otras clases de miedo, sobre todo en las soluciones. Voy a hablar de las causas, de por qué tenemos miedo a la muerte, que son varias, y aunque alguien podrá decir, yo las tengo todas, pero normalmente tenemos una o unas y quizás no otras. Y las soluciones, qué podemos hacer para superarlo, para prevenirlo, como puede pasar con otros tipos de miedos o de problemas. Ese es el tema que se me ocurrió. Como decía antes, pues cuando hago un cursillo, pues siempre pongo una conferencia previa que sería como, aunque tenga su valor en sí, como ambiental, como ambientadora o preludio de ese cursillo. Por supuesto que el contenido de la charla, esta y la de dentro de 2 semanas sobre la reencarnación, tienen que ver o están incluidas en el cursillo. Bien, pues empezaré diciéndoos que os voy a hablar de un tema sobre el cual muchísima gente en el mundo, miles, millones de personas, es que somos muchos millones de personas, tienen miedo a la muerte. No sabemos cuántas, porque no sé si se habrá hecho, aunque se hubieran hecho estadísticas, las estadísticas no abarcan en general, no pueden definir el número de personas, pero muchísima gente tiene. Hay otro sector de la humanidad que no tiene miedo a la muerte, y cuando llega la muerte, entra en ella pues de un modo natural, sin miedo. Y habría, si me permitís que lo diga, otro sector que tampoco sé qué número puede ser, de personas que creen no tener miedo a la muerte, pero cuando llega esta, sí que sienten miedo a la muerte. Yo a veces se me ocurre, ahora que voy a tratar el tema, se me ocurre, confieso que no tengo miedo a la muerte, pero no puedo asegurar 100% que cuando llegue el momento pueda tener miedo. Por eso a veces hay personas que dicen, yo no tengo miedo a nada, o no tengo miedo a tal cosa, a tal otra, pero hasta que no llega el momento y te encuentras en esa situación específica, que es distinta de tu imaginación previa, no sabes lo que puedes sentir, porque la vida nos está dando sorpresas a todos. Podemos ser muy sinceros y estar convencidos de algo, pero cuando llega el momento no tenemos, por mucho que nos conozcamos, la seguridad total de que nuestra reacción va a ser acorde con lo que imaginábamos, con lo que pensábamos. Por lo tanto, es un tema que, igual que cuando hablo de otros temas psicológicos, digo, hay gente que dice, yo no he estado nunca deprimida y por lo tanto la depresión no me interesa porque nunca estoy, pero no sabemos en qué momento pueden ocurrir algo de fuera o de dentro que nos haga caer en una depresión. Por supuesto que hay gente que nunca se ha deprimido y nunca se deprimirá, pero como no llevamos una marca visible, definida, pues conocer la depresión, como conocer los miedos, como conocer ciertos temas, es interesante para todos, para todos. Los miedos los creamos los seres humanos. Desde que empezamos a ser seres humanos, y sabéis que hasta los animales tienen miedo, ¿verdad? No es lo mismo un animal que no tiene mente, o bueno, sí que tiene algo de mente. Como tengo pensado hablar en una psicología sobre el alma de los animales, sobre el alma, la conciencia y la psicología de los animales, entonces pues tendré más ocasión de
de especificarlo. Los animales tienen, según qué animales, pues un germen de mente, pero no piensan como nosotros. Si son conscientes, es diferente ser autoconscientes. Entonces, bueno, es solamente como una pequeña indicación, pero sabéis que los animales, a veces, la reacción ante el miedo es paralizarse, como nosotros, o huir, o enfrentarse. Son como tres tipos de actitud. Paralizarse, y nosotros lo hacemos física y psicológicamente. A lo mejor no lo hacemos física, pero lo hacemos psicológicamente. El miedo es muy poderoso para paralizarnos. Por eso, los seres no evolucionados, que pueden estar en fuentes de poder, una persona pues que no tenga desarrollada su conciencia, por decirlo así, donde se incluye la intuición, el amor, etc., y tiene tendencia a dominar a otros seres humanos, utiliza el miedo. El miedo se ha utilizado con frecuencia los padres sobre los hijos, los profesores sobre los alumnos, no digo todos, los gobernantes sobre los gobernados. Bueno, eso no ha desaparecido todavía. Vemos gobernantes de países en el mundo que tienen distintos grados de interés porque la población tenga miedo. Por lo tanto, cuando alguien tiene un poder por encima de otros, un instrumento que utiliza para manipularlos, para esclavizarlos, para controlarlos, que es lo contrario de liberarnos, es el miedo. El miedo te paraliza. Repito, física, psicológica y no digamos espiritualmente, que no tiene nada que ver con el miedo. Entonces el miedo es muy frecuente a utilizar intencionadamente, pero muchas veces por ignorancia también se utiliza. A veces con buena intención los seres humanos, y no solo sobre los niños, sino entre iguales, utilizamos sin ser deliberadamente conscientes ni quererlo, el miedo, porque tenemos hábitos adquiridos y es frecuente pues lo de provocar miedo. A veces hasta en broma se provoca miedo. Recuerdo cuando somos niños es fácil, en otras épocas quizá a lo mejor más, no lo sé, pero es fácil a veces como en juegos, en bromas, producir miedo. Y el miedo sabemos lo que es, aunque no sepamos definirlo. El miedo lo creamos los seres humanos, lo creamos en la mente. Os decía, o he empezado, antes iba a decir que desde que empezamos a ser seres humanos, hace ya unos cuantos millones de años, empezamos a sentir miedo. Y desde entonces, pues es uno de los, digamos, de los hechos o fenómenos psicológicos más frecuentes, que nos hacen sufrir. Incluso cuando una persona busca el miedo intencionadamente, si no, no tendrían tanto éxito las películas y los espectáculos de miedo, de terror, ¿verdad? Se busca intencionadamente. No es el miedo lo que se busca otra cosa, nada más que por medio de sentir miedo. Igual que a veces se busca situaciones de peligro que decimos, ¿cómo es posible que esa persona disfrute tanto sometiéndose a esa situación de peligro? Pues se está buscando otro disfrute que está asociado a ese peligro. Por lo tanto, el miedo siempre es negativo, siempre es desagradable. Incluso a veces hasta se ha justificado educativamente como medio para prevenir ciertas cosas, evitar algunas cosas que son peligrosas, etc. Pero cuando surge esto, yo digo, es interesante, muy importante, discernir entre miedo y precaución. La precaución es una actitud inteligente, consciente, mental más que emocional, para evitar un peligro, una amenaza, evitarla, que no te haga daño, que no te afecte. Mientras que el miedo es más predominantemente emocional, porque el miedo es un sentimiento o emoción, aunque sea la mente el origen de los miedos, pero es un estado emocional. Y por lo tanto, pues el miedo, pues sí, el miedo lo creamos nosotros. Es fácil de verlo cuando pensamos, creemos, y cuando creemos es fácil que la mente se ponga en marcha y nos crea una creencia, pues imaginamos amenazas. Amenazas que a veces son reales
pero un tanto por ciento muy elevado son inventadas, son creadas. Y ahora podemos decir, ¿por qué? Estoy haciendo una introducción general de los miedos para entrar muy directamente y muy de lleno en el miedo específico de la muerte, que es el que nos interesa en la charla de hoy, por el título. Pero como os he dicho, hablar del miedo en general incluye hablar de los miedos en particular. Entonces, cuando vemos con los sentidos o sin ver nos creemos que algo es amenazante a nuestro cuerpo físico, puede ser una enfermedad a nuestra salud, o una persona o un lugar peligroso a nuestro cuerpo físico, o una amenaza a nuestras ideas, pues puede ser una persona o algo que al estar, como luego voy a explicar, identificados con nuestras ideas, creemos que esas ideas las van a refutar, las van a cambiar y tenemos miedo, que nuestras ideas con las que tanto convivimos, aunque vayan cambiando, pero nos adherimos tanto a ellas, tememos que alguien las cambie o que puedan cambiar. Y sobre todo a los sentimientos. Tenemos miedo que ciertos sentimientos desaparezcan o que cambien o que alguien incida sobre ellos. Fijaos que la sensibilidad nos hace sentir miedo a las heridas que son amenazantes de tipo emocional, porque hablamos de heridas físicas, pero el daño y las heridas también son de tipo emocional. Y entonces, como sufrimos cuando alguien o algo nos ha herido en nuestros sentimientos, tenemos miedo a que eso pueda volver a suceder, a que podamos volver a sentir aquello que en algún momento, aunque no nos acordemos de la anécdota, sentimos, porque puede quedar ahí grabado en nuestro subconsciente. Por lo tanto, el miedo es emoción, pero el origen es la mente. Si no hay mente, no hay miedo. Puedes ver un peligro instantáneamente, sin pensar en él, pero dura lo que dura la percepción directa de la amenaza. Fijaos que los niños, cuando tienen miedo, si desaparece la causa del miedo, enseguida pues se normalizan. Al tener menos trabajada o tener menos predisposición a enrollarse con sus pensamientos como hacemos nosotros, entonces pueden librarse más pronto, igual que los animales. Pero nosotros, como adultos, al tener la mente más elaborada, se me ocurre decirlo así, más trabajada, más susceptible de enrollarse, entonces nos ponemos a pensar sobre esas posibles amenazas, las consecuencias y un largo etcétera, y entonces lo que hacemos es atraer el miedo, mantenerlo, alimentarlo. Podemos alimentarlo toda la vida, porque hay personas que están toda la vida con alguna clase de miedo, pero podríamos controlar la mente y el miedo, si existe, si lo vivimos, que dure poco tiempo. La mente, por eso es tan importante vivir atentos al presente. Bueno, por esto y por un montón de cosas que no acabaríamos en una conferencia de decir. Cuando estamos atentos, sin pensar, no tenemos miedo, ni preocupaciones, ni nada. Es cuando la mente con sus predisposiciones, porque a veces no las tiene, la dejamos, es lo que decimos distraernos, y empezamos a atraer esos pensamientos que son promovidos más por personas de fuera, por lo que hay en nuestro inconsciente. Y si lo entendéis, la palabra diferencia entre inconsciente y subconsciente, independiente de lo que hayan dicho los que han utilizado estos términos, inconsciente sería lo que no somos conscientes en general. Y una parte específica de ese inconsciente personal, que está formada por todo lo que hemos reprimido, lo que hemos inhibido en el tiempo, forzándolo con nuestra mente, sería más bien el subconsciente. Sería el pasado que no está liquidado, que no está completo. Todo lo que vivimos con atención queda completo y no pasa a engrosar el subconsciente. Pero todo aquello que vivimos a medias y que hacemos fuerza por reprimirlo, enseñado por otros, pero luego lo hacemos nosotros, sea agradable porque nos han obligado a reprimir cosas agradables, o doloroso, pasa al subconsciente.
Y es muy importante conocer esto porque en el subconsciente está la raíz de los miedos. Así que, por eso, muchos miedos provocados por amenazas del exterior provocan indiferencia en unas personas y miedo en otras. Las mismas causas, es lo mismo que hablo cuando cuando explico la depresión. Los mismos desencadenantes no producen depresión. En unas personas les producen pues indiferencia o lo encajan y en otras les deprimen. Por eso es más importante las causas internas que las externas. Las externas le damos a veces el nombre de desencadenantes. Si no hay una predisposición interior, no. Por eso hay situaciones que si no tienes esa predisposición no te van a producir miedo. Pero otras veces sí, porque tienes esa predisposición inconsciente al miedo. Y repito, en el subconsciente hay energías mentales, emocionales, vitales que están ahí como bloqueadas, como un muelle que aprietas. Y es porque no hemos vivido de esa manera plena que podemos vivir cuando estamos atentos, estamos conscientes, estamos receptivos a lo que sea. Y si decidimos pensar, pensamos. Si decidimos que no tenemos que pensar, pues simplemente estamos atentos, receptivos. Ya estoy lanzando una de las soluciones básicas, no solo a los miedos, sino a todos los problemas. Vivir atentos, se dice de muchas maneras, al presente, al aquí y ahora, a lo que vemos, lo que escuchamos, a lo que hacemos, a lo que sentimos, lo que está sucediendo en cada momento, incluso a lo que pensamos, para poder organizar y llevar adecuadamente, no de un modo descontrolado, nuestra mente, nuestros pensamientos. Si eso lo consiguiéramos, de momento, las 24 horas del día es costoso, ¿verdad? Son pocas las personas, que cada vez habrá más, que viven esta atención las 24 horas del día y noche. Pero eso todavía para la mayoría de la humanidad es muy costoso, vivir con atención. Podemos vivir a ratos. Y eso, si lo hacéis, os daréis que os va cambiando, os va transformando, va cambiando vuestra psicología. Incluso cambia hasta cuando nos distraemos. Cuando vivimos distraídos es otro tipo de distracción diferente de cuando no vivíamos con esa atención. Bien, pues los miedos se originan por la mente descontrolada. Y no nos han educado de momento, aunque tendría que ser la asignatura básica, incluso desde antes de nacer, aprender a conocernos, aprender a conocer cómo estamos formados, cómo podemos funcionar mental, emocional, físicamente, en todos los aspectos. Pues bien, los miedos se originan la mayoría de las veces por causas o estímulos externos, pero eso, como he dicho antes, es lo que desencadena lo que hemos creado, no sabemos cuándo. No sabemos si ha sido por la repetición de algo, por no hacer lo que deberíamos de hacer, por no encajar y no entender algo, etcétera, etcétera. Por eso la ignorancia, a veces hemos oído decir que es la base de todos los males, por lo tanto también de los miedos. Si ponemos como contraria a la ignorancia la luz, cuando hay luz no hay miedo, cuando hay oscuridad hay miedo. Incluso cuando explico el miedo concreto de miedo a la oscuridad, de noche o de una habitación oscura, lo pongo como modelo de los demás miedos. Nada más que el miedo a la oscuridad física, ya sabéis a cuál me refiero. Las personas que cuando están en un lugar oscuro, con la luz apagada, que no hay luz, sienten miedo, sobre todo pues, por la noche. Pero eso es un modelo simbólico del miedo a la oscuridad de la mente, la oscuridad del entendimiento, la falta de luz, la falta de comprensión. Cuando comprendemos un miedo con suficiente luz, se disuelve. Cuando tenemos miedo, algo es que está apagado. Y fijaos que cuando mantenemos el miedo y tenemos miedo, no solamente nos causa el dolor emocional, sino también nos ofusca. Con miedo nos cuesta pensar, nos cuesta razonar, nos cuesta ser imparciales, somos más sectarios, tenemos una predisposición a ser más rígidos.
El miedo nos está condicionando mental, emocional y, ya lo he dicho antes, físicamente. Hasta las energías de nuestro cuerpo vital, que es el que mantiene vivo al cuerpo físico, funcionan con desarmonía cuando tenemos miedo. Es decir, como si se arrugaran, como si se oscureciesen. Así que el miedo, pues quizá por esto, entre otras causas, se asocia mucho a la oscuridad, miedo a la oscuridad. Pero, ¿qué pasa con el miedo a la muerte? Hay varias causas, unas más importantes que otras. Una de las causas es la ignorancia de lo que es la muerte. Antes os he dicho que tenemos miedo porque ignoramos lo que está sucediendo, tanto psicológicamente como las causas que nos producen ese miedo. El desconocer lo que es la muerte, que no se enseña en ningún sitio, salvo si alguien se interesa y escoge adecuadamente los libros, porque como de otros temas hay libros de toda clase, o escucha a personas hablar de ello. Salvo esto, la muerte es bastante desconocida. No se enseña ni en las escuelas, ni en la universidad, ni en la televisión. No hay medios que yo sepa, en general, para aprenderla de un modo así colectivo. Solo cuando tienes demanda y tienes interés, no sé si es vuestro caso, cuando habéis tenido demanda de conocer algo, si no al día siguiente o al cabo de X tiempo, sin saber cómo, habéis descubierto la manera de conocer eso que vuestra demanda interior os pedía. Si somos persistentes y actuamos de cierta manera, antes o después encontramos eso que nuestra demanda interior nos pide. Entonces con la muerte pasa lo mismo. No seré el único, por supuesto, pero cuando desde hace años vengo impartiendo este cursillo de la muerte, pues una de las cosas que me propongo es informar de aquello que comprendo, de aquello que no solo me adhiero, sino que intuyo, hasta donde alcanzo. Quizá otro lo explique de otra manera, lo puede explicar mejor, como cualquier otro tema. Pero he observado a lo largo de los años, y a lo mejor también lo habéis observado, y es vuestro caso, que aquellas personas que han recibido una explicación determinada sobre la muerte, pues han comprendido, muchas de ellas, unas más, otras menos, mejor lo que es la muerte. Y una de las consecuencias ha sido perder el miedo si lo tenían, o evitar el miedo, o enfrentar la muerte, sea de un ser querido. La suya todavía no, porque todavía no han muerto y no lo podrían decir, sino la de personas allegadas de un modo más natural, al conocer lo que es la muerte. Y mucha gente, aunque esté lejos de la muerte, por el hecho de imaginar y pensar, puedes atraer el miedo a la muerte. Entonces, tanto porque se acerca la muerte, o porque imaginas cosas, o te dicen, etc., disminuir o evitar el miedo a la muerte. Cuando conoces lo que es la muerte, lo que sucede, etc. Porque si bien en estos cursillos, por decirlo así, aunque está todo mezclado, los divido en dos partes. Para una parte más psicológica, donde incluyo esto que os estoy hablando ahora, el miedo y cómo superar el miedo, cómo aceptar la muerte en lugar de rechazarla, cómo tratar psicológicamente a las personas que se mueren, etcétera, etcétera. Y otra parte más, por darle un nombre, más filosófica, donde explico lo que ocurre durante la muerte y los pasos que damos en otras dimensiones hasta reencarnar, etcétera, etcétera. Todo eso, bien explicado, es como algo científico, como el científico que está describiendo lo que está comprobando en su laboratorio y lo está describiendo con detalle. Como todavía no lo puedes comprobar porque estás vivo, salvo raras excepciones de personas con una clarividencia suficiente para poder percibir lo que está sucediendo en esas otras dimensiones, entonces aunque estén encarnadas pueden percibirlo, pero la mayoría no podemos percibirlo. Entonces cuando vas conociendo esto, si funciona la intuición, entonces te va dando una seguridad y hasta puede cambiar tu vida. Me estoy refiriendo a un conocimiento, no me refiero a esos, no miles, sino millones de personas que han tenido lo que se llama experiencias en el umbral de la muerte, o muerte clínica,
que se han escrito libros y seguro que os ha llegado esta información, ¿verdad? Eso ha existido siempre, pero desde unas décadas pues se está transmitiendo esta información sobre la muerte y ha ayudado psicológicamente mucho a muchísima gente. Cuando se ha dado cuenta, por experiencia directa, que ha entrado en la muerte, aunque no ha seguido todos los pasos, sino a partir de un punto donde ya se puede regresar, pasado ese punto ya no regresas. Nadie puede volver. Pero antes de llegar a ese punto, se regresa otra vez a la vida. Y entonces, esa experiencia, sin haber leído nada, a mucha gente le ha eliminado para siempre el miedo a la muerte. Es decir, ha dejado de tener o le ha disminuido el miedo a la muerte. Por lo tanto, la información, venga a través de la escritura, si es adecuada, a través de la palabra, si está también adecuada, puede favorecer mucho el miedo, el superar el miedo a la muerte. Por lo tanto, una de las causas es la ignorancia, igual que de otros problemas. El ignorar lo que está sucediendo cuando vivimos un problema o cuando tenemos una duda hace que lo vivamos de esa manera. Cuando superamos la duda, tenemos conocimiento comprendido, porque conocemos muchas cosas sin comprenderlas. Entonces desaparece. Otra es la duda, que tiene que ver con esto. Otra de las causas que se barajan es la duda, aunque incluso tuviéramos esta información, a veces por mecanismos psicológicos escondidos surge la duda. A veces estamos convencidos de algo y no nos imaginamos que cuando llega el momento dudamos, porque esos conocimientos... Muy bien. La cerveza. Lo siento, Muy bien. Estábamos un poquito... No, yo estaba bien, pero un poquito dramatizando el tema. Entonces no está de más conseguir aliviar esto. Entonces, la duda respecto a la muerte. ¿Entendéis? Es decir, que a veces creemos que algo está claro, pero cuando llega el momento dudamos. Eso nos pasa a todos. Pues también cuando llega el momento, quizá antes, mucha gente duda si será verdad lo que le han contado. Porque a veces la información te la dan muy bien, pero te falta lo que es inevitable, que es la asimilación de esa información que te la pueden dar de mil maravillas, ¿verdad? Que hay personas con habilidad para explicar, sobre todo con unas características psicológicas, y hacer ver a los demás las cosas como las ven. Eso ya depende del tipo de energías que las personas tienen. Entonces, aún así, si no lo has asimilado suficiente, dudas. Por lo tanto, la duda pues hace que mantengas ese miedo. ¿Qué pasará? ¿Será verdad lo que me han contado? Eso es una causa. Otra causa que mucha gente lo dice, y no sé si es vuestro caso, mucha gente tiene miedo al posible dolor durante la muerte, porque todos conocemos, hemos visto o nos hemos enterado de personas, mucha gente que muere con dolor, se muere de enfermedad con frecuencia, y hay enfermedades que acusan dolor, no solo un rato, sino días, tiempo. Y entonces ese dolor, pues, aunque no lo tengamos, por nuestra sensibilidad, se produce una especie de reflejo y implica un rechazo. Rechazamos el dolor. Por cierto, uno de los ejemplos de las clases de miedo más frecuentes, que cuando hablo de esto, es el miedo al dolor. Miedo a la enfermedad y miedo al dolor, ¿verdad? La enfermedad no siempre tiene dolor, pero está muy asociada al dolor. Entonces, esos son de los miedos más frecuentes. Entonces, como se sabe que mucha gente puede morir, uno piensa, ¿y si muriese así con dolor? Podríamos incluso incluir, ¿y si muriese por accidente? Que un accidente, aunque cuando tienes un accidente y te produce la muerte, lo más grave es el estado psicológico de la conciencia antes. Una vez que se produce la muerte, hay un desprendimiento y ya desaparece el dolor. Pero mientras estás con tu conciencia en el cuerpo físico, eres susceptible de notar el dolor. Pero todo esto, al desconocerlo, es muy fácil y frecuente pensar. Por eso
habréis oído, yo lo he oído muchas veces, yo tengo miedo más que a la muerte, a morir con dolor. Por lo tanto, es otra causa que produce. La solución de esto sería conseguir, con algo que voy a decir ahora como una de las causas principales del miedo a la muerte, pues que es las identificaciones o los apegos, pues entonces la identificación que tenemos con el cuerpo físico nos hace sufrir por la posible enfermedad o el posible dolor que podamos tener. Bien. Otra causa es el miedo a la soledad. Sabéis que uno de los miedos más frecuentes que existen en la humanidad es la soledad. Una cosa es sufrir por soledad y otra es miedo, aunque todavía no la sufras, a posible soledad que puedas tener en el futuro. Fijaos que el miedo siempre es más que al presente, al futuro. Miedo al pasado no. Si tenemos miedo a algo del pasado es el recuerdo de algo desagradable y el miedo es a que eso se repita en el futuro. Por lo tanto, no sé si me explico, el miedo siempre es hacia el futuro. Si estás viviendo el presente no puedes tener miedo. La conciencia en presente no puede tener. Porque el miedo tiene que ver con la mente y la mente tiene que ver con el tiempo. Y si estamos en presente estamos fuera del tiempo. El tiempo del reloj continúa. Pero el tiempo psicológico no. Por eso, al pensar, que el pensar está dentro del tiempo, nos hace, como posibilidad, sentir miedo. Nos hace temer ese dolor o esa soledad. La soledad, porque claro, se ve que uno muere y ya no está. Y aunque uno no sepa qué pasa, pues imagina esta situación y empieza la mente ahí a pensar. Pero la causa principal, que se bifurca en varios matices, está en algo que en psicología explico con mucha frecuencia, que es fundamental: la identificación o el apego. La base es la misma, nada más que yo diferencio, y estar identificados es creer que somos algo. Por ejemplo, estar identificados con el cuerpo es creer que somos el cuerpo físico. Estar identificados con nuestras ideas es creer que somos esas ideas, que es algo intrínseco, permanente. Pero sabéis que todas las células del cuerpo van cambiando. Es una información que no es inventada por nadie. Es decir, que aunque parezcamos el mismo, al cabo de unos años, todas las células se han renovado. No somos físicamente los mismos. Las ideas, por cristalizadas que estén, van cambiando en matices. Y a veces en toda la idea la cambiamos. Y los sentimientos lo mismo. Es decir, nuestra personalidad física, emocional y mental va cambiando. Es efímero. Pero cuando nosotros nos identificamos con estos componentes, creemos que es parte de nuestra esencia, que es algo permanente. Por eso cuando vemos, vislumbramos, notamos, sentimos o imaginamos que pueden cambiar, miedo. Surge el miedo, surge el sufrimiento. La identificación es la confusión mental, el espejismo de creer que tu conciencia que está identificada es eso. Cuando nos desidentificamos es porque ampliamos nuestra conciencia, nos liberamos de la identificación y nos sentimos libres. Cuidamos el cuerpo, por supuesto, lo cuidamos porque es un instrumento que tenemos mientras estamos en el mundo físico, pero no sufrimos. ¿Cómo? Cuando creemos que somos el cuerpo. Y así podríamos poner. Sin embargo, el apego es como una identificación emocional. Cuando tienes deseo de que estar junto a algo. El apego a una persona es el deseo de estar junto a esa persona, para siempre. Fijaos que, ojo, porque a veces en psicología se dice el apego de los niños a los padres, cosa que es natural dentro de la psicología, que es también una adhesión. Eso con la evolución se supera, pero tiene cierto sentido el apego, el reconocer que algo es muy familiar, es muy cercano, que te da seguridad. Pero esa seguridad es temporal, es efímera. Por evolución se supera, y si no se supera, causa sufrimiento. El apego al dinero es considerar que tienes que tener ese dinero, aunque no lo gastes, y por lo tanto, digo el dinero, puede ser cualquier objeto, ¿verdad?
¿Y qué ocurre cuando ves no solamente que lo desaparece, sino que piensas que te puedes quedar sin dinero? Ya empieza el sufrimiento solo pensarlo, que no lo pierdas. El apego a un ambiente, el apego a la tierra, a tu tierra, es uno de los apegos más frecuentes. Cuando evolucionamos no tenemos apego a la tierra. Hemos nacido en un sitio, en otro momento será en otro, estamos ahí, pero somos parte del mundo. El amor ayuda a superar los apegos, la luz y el amor. Esto lo dijo ese gran psicólogo que fue Buda, que dijo que la causa de todos los sufrimientos está en el apego o en la identificación. Por lo menos los libros, unos de que hablan de Buda, de lo que dijo Buda, unos dirán identificación, otro apego. He dicho más o menos lo mismo, aunque con matices. ¿Por qué? Y es evidente, lo sabemos. Cuando nos desapegamos, y seguro que tenemos desapegos de cosas, cuidaremos y seremos responsables, pero no sufriremos, que es distinto. Ser responsable de algo que es tuyo, cuidarlo, utilizarlo inteligentemente y con amor, es distinto del apego que más que amor es emocional. Por eso la causa principal del miedo a la muerte es saber que vas a tener que dejarlo todo, porque aunque te lleves lo que te lleves, hay personas que se llevan hasta el móvil, pero lo tienes que dejar todo lo tenemos que dejar, ¿eh? Hasta los antiguos que tenían esa creencia no se daban cuenta lo que experimentaban después, es decir, eso de llevarse, estoy pensando en los egipcios, por ejemplo, ¿eh? Pero eso es una etapa de la evolución de Egipto en la cual degeneró los conocimientos profundos, ¿eh? En un Egipto que no nos cuenta la historia anterior había una sabiduría y una espiritualidad bastante grande. Ya hablaré en alguna conferencia cuando pueda sobre Egipto, pero lo que nos cuentan de la historia es de los faraones y de los pudientes que se llevaban sus riquezas por una creencia deformada de lo que es en el fondo el morir. Entonces tenían unas deformaciones muy grandes y por lo tanto tenían una percepción y se momificaban, etc. Lo cual era crear un karma que lógicamente tenían que pagar. El caso es que sufrimos porque no podemos llevarnos las cosas, se nos acaban nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras expectativas, no podemos ver a los seres queridos. Un miedo a la muerte es por morirte tú y perder de vista a los que quedan. Y otro es cuando se mueren los allegados y tú quedas, el miedo a perderlos. Es decir, el miedo a perderte tú, a perderlos porque tú te vas. Y el otro es el miedo a perderte, a irte tú y dejar a ellos, ¿no? Es decir, que en un caso o en otro es miedo debido a ese apego que tenemos a las personas. Cuando explico lo de los apegos, insisto mucho en diferenciarlo del amor. El amor y el apego son incompatibles. Uno aumenta y el otro disminuye, como los platillos en una balanza o los vasos comunicantes. Entonces el amor difumina, sublima, destruye, cambia los apegos, porque los apegos tienen una energía emocional, su sustancia es emocional, mientras que el amor, el verdadero amor, es de una vibración más alta que lo emocional. Aunque en la vida corriente el amor sincero y auténtico y abnegado de muchas personas suele estar mezclado con el componente emocional. No es una cosa o la otra, está como entremezclado. Por eso el amor hace sufrir. Pero cuando el amor es puro, el amor redime de todo sufrimiento. El amor está unido a la luz, más que un sentimiento emocional de aquí, y no solo de aquí, sino sobre todo de aquí, que también tiene que ver con las emociones, aunque las emociones las vivimos aquí. No sé si todos los que estáis conocéis los centros de energía, los chakras, conocidos en terminología oriental. El de las emociones está aquí, plexo solar, donde más las notamos. Pero a veces suben, y este que es el del amor, asociado al corazón, se notan también los sentimientos y también la energía de las emociones que sube aquí. Por eso cuando tenemos miedo, no solamente lo sentimos aquí, sino que puede alterar las pulsaciones, ¿no?
las palpitaciones del corazón. También la energía del miedo sube a este centro de aquí y bloquea la expresión, sobre todo hablada. Y también sube a este centro y ofusca, como os decía, el entendimiento. Es decir, los síntomas externos en el cuerpo físico están en los miedos y en otras cosas influidos por los cambios vibratorios de desajuste de los centros de energía, que, como explicamos cuando hablamos del tema, están relacionados con lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Bien, pues los apegos o la identificación. Cuando te identificas con el cuerpo y el cuerpo cambia y no te gusta, sufres. Una de las cosas que hace sufrir a mucha gente es con el envejecimiento, un tema que ya he tratado otras veces, el envejecimiento por la identificación con una forma que tendrías que mantener, pero como vas perdiendo estética, y estética superficial, porque se puede ser con una edad avanzada, la persona puede ser bella interiormente. La belleza, una cosa es la belleza externa y otra es la belleza interna. Son cosas diferentes, que pueden ir unidas o no. Es decir, que hay una belleza sutil que no se ve. Cuando hable en una próxima conferencia de Platón, ya lo explicaré mejor lo que decía del arquetipo de la belleza. Pero eso es otro tema, otra cuestión. Otra causa del miedo, aunque esta es la principal, a la muerte. La educación, la mala educación que hayamos podido recibir de pequeños. Puede ser de los padres, de los amigos, etc. Esa educación, incluso, aunque no se llama educación, las cosas que se cuentan de pequeños, ¿no? Historias, cosas de miedo, etc. La influencia educativa. A lo mejor ahí podemos incluir la influencia de la televisión, las películas. Cuando he explicado los efectos psicológicos del cine, una de las formas de cine que ha hecho y sigue haciendo mucho daño a la humanidad es las películas de miedo. Hay otros tipos de cine que también influyen, ¿verdad? Sí, una de las charlas que tengo en YouTube también es sobre psicología del cine. Psicología del cine, donde hay cosas que pueden ayudarnos y otras que nos pueden perjudicar. Pero las películas que dramatizan y provocan miedo, etc. Incluso programas que a veces se han hecho sobre temas ocultos, de parapsicología, etc. en televisión, no sé si ahora no estoy al tanto, se hacen de tal manera, se han hecho, por lo menos no sé si hay algo distinto, dramatizándolo con miedo, de tal manera que puede estar influyendo esto en las personas. Así que por medios de comunicación, por las personas cercanas, no tan cercanas, por distintas vías, por lo que leemos, pueden ir llegándonos, si entendemos por educación una cantidad de estímulos, una información sobre la muerte tal que en lugar de verla como deberíamos de verla, la deforma y la vemos negativamente. Otra causa, pero muy seria, aunque parezca mentira, una causa que ha hecho y sigue haciendo sufrir de miedo a la muerte a muchísima gente es provocada por las religiones. Uno de los daños más grandes que se han hecho a la humanidad han sido por las personas que en nombre de lo más sagrado han deformado hasta extremos inimaginables los mensajes de esos grandes seres, a partir de los cuales los seres humanos han creado o hemos creado las religiones. Entonces, nosotros, la mayoría, pues los que estamos aquí hemos recibido una educación religiosa cristiana, católica, ¿verdad? Sí, así. Otros habrán recibido de otras, pero pensando en la más cercana, hay gente que no. Se ha educado en la religión de un modo sano, normal. Pero muchísima gente, más que la creemos, se ha ido al otro mundo con un terror por esas enseñanzas que han inventado los teólogos sobre el cielo y el infierno, concretamente, y por los motivos por los que te puedes condenar eternamente. Y si recordamos algo del pasado, de la educación que recibíamos, o algunas cosas que parecen exageradas que se han expresado en películas de cómo era la educación en otras épocas,
y si ahora hay alguien, pero ya ha disminuido en este sentido, de aterrorizar. Eso queda grabado interiormente, queda grabado en los cuerpos sutiles y hace, no voy a entrar en el tema porque no da tiempo hoy, y el tema era del miedo a la muerte, hace que los pasos siguientes estén perturbados por ese miedo creado, si digo por las religiones me habéis entendido, por las personas. A veces he hablado de religión y seguiré hablando del tema de la religión, porque una cosa es la religiosidad como algo innato que tenemos todos, y otra cosa es las religiones concretas que han ayudado a mucha gente, pero han perjudicado a otros. Y uno de esos daños ha sido esto. Hay gente traumatizada, hay gente incluso se ha liberado del condicionamiento de la religión, pero sin darse cuenta tiene en el inconsciente marcada la huella del miedo que se le creó quizá en la infancia o cuando fuera. Y aunque sea un poquito difícil de creer, pero de todo depende de lo que sepamos, el hecho de, si aceptamos que vamos reencarnando muchas veces, el hecho de morir tantas veces, cientos y miles de veces, porque llevamos millones de años encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, aunque a veces parece mentira, que no vamos avanzando, pero eso es otra cuestión. El hecho de morir tantas veces queda en los átomos permanentes grabado y hemos muerto por accidente, por asesinato, en guerras. Hemos muerto de todo tipo toda clase de muertes. Eso queda en lo que se llaman los átomos permanentes y queda en el subconsciente. Queda en el subconsciente. Igual que a veces tenemos fobias y no sabemos por qué. Que por mucho que investiguemos, son fobias de sucesos fuertes, traumáticos que tuvimos en otras vidas, no necesariamente en la infancia. Quizá mucha gente busque explicación de eso, pero os lo transmito yo, hasta donde puedo, hasta donde mi intuición me dice. Y entonces tengo entendido, y mi intuición me dice que es así, que aunque no nos acordemos, y por suerte no nos acordamos de otras vidas, quedan los átomos llamados permanentes grabado las muertes trágicas que hemos tenido. Por eso hay una reacción instintiva de miedo más allá de las explicaciones que podemos tener a la muerte. Estas son así las causas principales. Cuanto más atención, os decía antes, tengamos, menos miedos y también menos miedo a la muerte. Todo lo que hagamos, y tiene que ver con la atención, por estar más despiertos, desarrolla las tres cualidades básicas que están en nuestro ser interno. No la personalidad. Eso es la esencia de la educación. La esencia de la educación, aparte de enseñar matemáticas, informática, historia, etc., eso se tendría que llamar de otra manera, y eso es importante, pero la educación es psicológica. La educación es estimular, o autoeducación. Autoestimularte estos tres potenciales, que son la luz, el amor y la voluntad. Todo lo que podemos ser, los seres humanos, está en esas tres. La luz de la comprensión, la luz de la intuición, lo que nos permite comprender más y más la vida, todo. El amor, no el deseo, el amor con mayúscula, que es lo que nos permite pues, relacionarnos con armonía, compenetrarnos, como todo el cosmos. El cosmos está movido por una energía de amor, que en unos sistemas solares es más que en otros. En el nuestro, como la energía básica es el amor, en el sistema solar que estamos, el amor es lo más importante no solo en nuestro planeta, sino en todos los planetas de nuestro sistema solar. Es lo más importante, aunque a veces digamos que la luz, el amor y la voluntad estén en un plan de igualdad. Y el amor pues libera de todo, de los miedos. Y por lo tanto el amor nos puede liberar, como el amor es unión, es fusión, es integración, y el miedo, ves a una amenaza, a un enemigo, es separación, entonces son cosas incompatibles. Cuando sientes amor tendrás precaución de defenderte de los peligros, pero no tendrás miedo. A veces pongo un ejemplo muy sencillo que parece tópico. Cruzar una calle con precaución es mirar y calcular. Puedo pasar sin peligro, pero pasas con tranquilidad, relajadamente. Pero empiezas esto a latir con más fuerza, es porque tienes miedo. Porque empiezas, aunque no haya peligro, ya sé que no es lo más frecuente, el miedo a cruzar una calle sería
empezar a sentirte mal, empezar quizá a sudar, a tener palpitaciones, a sentir malestar, etc. Digo, a cruzar una calle o como podría ser cualquier cosa. Por lo tanto, el amor lleva a precaución. El amor solamente puede ser luz, precaución, pero no miedo. El amor transmuta el miedo. Entonces, luz, amor, y la tercera, la voluntad. ¿Verdad que cuando tenemos miedo parece que se debilite no solo el cuerpo, sino todo? Cuando tenemos energía, y a veces hasta instintivamente hemos combatido el miedo con fuerza, haciendo fuerza, como sintiendo energía, hasta gritando o chillando o hablando con fuerza, se me está ocurriendo como algo que te afirma, algo que te hace sentir más vivo ante la debilidad que está unida al miedo. Bien, luz o comprensión, amor y voluntad. Todo lo que hagamos, y eso sería la base, como he dicho, es la base de la educación y de la autoeducación. Por ampliar estas tres cualidades implica no solo superar los miedos, sino todos los problemas habidos y por haber. Y aunque no tuviéramos problemas, es lo que nos hace crecer evolutivamente en nuestro desarrollo. Eso es todo lo que hagamos en esa dirección, va a hacer prevenir en unos casos y abordar con más eficacia los miedos. Por supuesto, el miedo que nos ocupa hoy, el miedo a la muerte. Pero ¿verdad que a veces lo que hacemos cuando tenemos miedo es huir y dejarlo que pase, que pase, que pase? Y decimos, ahora, pero no nos atrevemos a enfrentarlo. Creo que este sentido común, que cuando tengamos miedo, lo antes posible, no a ciegas, sino con lucidez, enfrentar el miedo. Claro, lo de la muerte hay que esperar. No podemos intentarlo antes de que llegue el momento, ¿verdad? Es decir, que hay que esperar el momento. Pero enfrentar la muerte, sea la nuestra o la de los seres queridos, pues es algo que, en lugar de huir, la huida estaría más en la imaginación. Ahí, siempre que digo que voy a impartir un curso, a veces he oído a alguien, no, yo no quiero saber nada del tema de la muerte. Me pasa en las clases que imparto en las aulas de tercera edad, que imparto psicología y filosofía. Cuando en filosofía, y todos los años lo hago, trato el tema de la muerte, digo, voy a hablar la próxima semana de la muerte. Siempre hay alguien, poquitas personas. Luego todos felices cuando he hablado. Bueno, todos, no sé si felices, etc. Y seguramente hay mucha gente, pues, como eso estaba muy próximo, se habrá marchado. Ojalá sea así, no lo podemos contabilizar ni lo puedo saber. A veces te enteras de cosas. Se ha ido feliz sabiendo que la muerte no era lo que imaginaba. Y seguramente conocéis personas de vuestro ámbito familiar o el que sea, de personas que al saber más o aceptar más la muerte como algo natural, se han ido más felices que esto. Por lo tanto, pues enfrentar la muerte es importante. La información, ya lo hemos dicho. La reflexión, si lo hacemos con información adecuada, también es muy interesante. Una reflexión atenta. Cuando digo reflexionar, no es cuando la mente piensa en nosotros, sino cuando nosotros decidimos decidimos pensar conscientemente. Entonces no se meten pensamientos intrusos en nuestra mente, sino que decidimos pensar con el bagaje de datos y de información que tenemos en nuestro inconsciente y, si estamos atentos, con lo que de un modo creativo nos va llegando por intuición. Si no prestamos atención, siempre que pensamos lo que hacemos es utilizar el material archivado de nuestra mente, del pasado. El hecho de pensar no es creativo, es remover, sacar datos del pasado. Pero cuando estamos atentos mientras pensamos, estamos como abiertos a la intuición. Y entonces podemos extraer, para entendernos, más que del pasado, del futuro. Si digo el futuro me refiero a la intuición o comprensión de algo que no sabías antes, o que no lo entendías de la misma manera. Eso lo conseguimos cuando estamos atentos, desarrollamos la intuición. Bueno, de un minuto a otro a lo mejor no, pero la práctica de la atención al presente nos desarrolla la intuición
y la intuición es algo nuevo, no es repetición del pasado, como hace la mente, sino algo fresco, nuevo, novedoso. Entonces una buena reflexión con datos adecuados, con información, y esto vale para, como he dicho, a otros temas, nos puede ayudar mucho a enfrentar la muerte. Hay que respetar si una persona no quiere escuchar un tema de la muerte o de otro, ¿verdad? Es humano respetar y no forzar a que una persona crea lo que nosotros queremos o acepte lo que aceptamos. Todo tiene que digerirse de un modo natural, suave, que penetre sin resistencia, porque estamos lúcidos, si no estaríamos manipulados. ¿Manipularíamos o seríamos manipulados por alguien? Entonces, cuando estamos así abiertos, podremos discutir, podremos cuestionarnos, diremos, esto no lo acepto de momento, pero lo he escuchado con atención. Esto, no me había dado cuenta, según nos ha pasado. No me podía imaginar que pudiera entender las cosas de esta manera. Entonces se nos enciende la luz. Así que, para que tengamos tiempo, para que hagáis todas las preguntas que queráis sobre el tema, como síntesis, atención, que nos lleva la luz, el amor, la voluntad. Pero ojo, la voluntad sin luz es ciega. La voluntad sin amor es voluntad al mal. Es decir, que tiene que ir compenetradas. La religión nos decía, 3 personas distintas y un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nadie sabía, o sigue sin saber, que el Padre es la voluntad, el Hijo es el amor y el Espíritu Santo es la inteligencia. Los hindúes lo llaman al Padre Shiva, al amor Vishnu y Brahma a la inteligencia. Los egipcios lo llamaban al padre Osiris, a la madre Isis y al hijo Horus. Siempre es las 3 cualidades básicas que están inherentes en todo el cosmos y dentro de nuestra esencia. Esas 3 cualidades van como unidas. Hay personas con más amor, otras con más inteligencia y otras con más voluntad. Fijaos que hasta los temperamentos tienen algo, las clasificaciones que se han hecho en psicología de los temperamentos, que es algo que traemos en los genes, giran alrededor, la mayoría, aunque sean más de 3, giran alrededor de estos 3. Y hasta los 7 rayos, si lo sabéis, las 7 energías universales, las 3 primeras son estas. Las otras tienen una relación o dependencia de estas. Son esas 3. Todo lo que hagamos no solamente nos elimina los miedos, sino el miedo a la muerte que no estamos tratando, sino muchísimas más cosas. Ahí estaría todo. Pero eso, si una persona necesita una terapia, pues a veces con ayuda de alguien adecuado le puede ayudar. Una terapia para los miedos muy eficaz, pero hay que llevarla adecuadamente, es la autovisualización positiva. Si tienes miedo a algo, verte, pero no con miedo. Lo simplifico. Sino con valentía, por decir lo contrario al miedo, con relajación, con naturalidad. Verte ante esa persona a la que tienes miedo, ante ese lugar, verte que no, incluso verte ante la muerte. En los cursillos de la muerte no me he atrevido a hacer ningún ejercicio, nada más que uno, ejercicios de desapego psicológicos, que aunque lo principal es vivir con atención, con lo cual nos estamos desapegando, pero a veces pueden ayudar. Pero no me he atrevido a hacer un ejercicio de autovisualizarte muriéndote. De momento. Bien, pues tenéis la palabra para preguntar lo que queráis. Lo que has preparado de Krishnamurti, ¿lo podrías leer? Bueno, tenía aquí, sí, pues a veces me preparo algún libro para comentar algún eso. Tengo aquí un libro de Krishnamurti, no sé si todos los presentes conocéis algún libro de Krishnamurti, habéis leído, que se llama Sobre la vida y la muerte. Los libros, casi todos de Krishnamurti, es recopilación de sus charlas, y por lo tanto aquí se ve charlas en tal fecha, en tal otra. Entonces se han hecho de varios temas recopilación de lo que ha dicho sobre ello, porque él iba pasando de un tema a otro cuando daba una charla. Y entonces, sobre la muerte está recopilado en este libro. Y, si me permitís, solo unos segundos, pues os leo algo
sobre el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, por ejemplo. Abordar la vida. Hay un móvil que está en vibración. Pero me escucháis a mí, no escuchéis el móvil. Abordar la vida, enseguida pasamos al coloquio, fragmentariamente es vivir en constante confusión, contradicción y desdicha. Tenemos que ver la totalidad de la vida. Y esto es posible solo cuando hay afecto, amor. El amor es la única revolución que producirá orden. De nada sirve adquirir más y más conocimientos acerca de matemáticas, medicina, historia, economía y después juntar todos los fragmentos. Esto no resolverá nada. Sin amor, la revolución conduce únicamente a la adoración del Estado o a la adoración de una imagen o a innumerables corrupciones tiránicas y a la destrucción del hombre, del ser humano. De igual manera, cuando la mente, a causa de su temor, pone a la muerte lejos y la separa del diario vivir, esa separación solo engendra más temor, más ansiedad y la multiplicación de teorías acerca de la muerte. Para comprender la muerte, tienen ustedes que comprender la vida. La muerte no está en alguna parte lejos de aquí, está aquí y ahora. Está aquí cuando hablamos, cuando nos divertimos, cuando escuchamos, cuando vamos a la oficina. Está aquí en cada instante de la vida, como lo está el amor. Una vez que perciban ese hecho, encontrarán que no temen en absoluto la muerte. Uno tiene miedo no a lo desconocido, sino a perder lo conocido. Teme perder la familia, quedarse solo sin compañía alguna. Le tiene miedo al dolor de la soledad, a quedarse sin experiencias, a perder las posesiones que ha acumulado. Lo que tememos es abandonar lo conocido. Lo conocido es la memoria, y a esa memoria se aferra la mente. Y como lo tengo subrayado, me resisto a no dejar de leer que la mente que muere a cada instante, que jamás acumula, que nunca copia experiencias, es inocente. Es vivir con atención al presente, porque el mensaje de Krishnamurti, como de otros grandes sabios, es la atención. Por lo tanto, se encuentra en estado constante de amor. Hay más cosas, pero para no hacerlo extenso, pues de uno de esos sabios o filósofos que hemos tenido en la historia de la humanidad, siglo pasado, es Krishnamurti. ¿Preguntas? ¿Quién ha levantado la mano? ¿Sí? ¿La has levantado antes? ¿Yo? Sí. ¿O era para otra cosa? Yo, que soy creyente, Sí. y estoy seguro de que voy a ir al cielo por descontado, yo no tengo tanto miedo a la muerte, sino al hecho de cómo me voy a morir. Como todos. Entonces, ¿en qué consiste el miedo a la muerte? ¿Dónde vas? Porque yo lo tengo seguro, ¿dónde voy a ir? Claro. Y lo que tengo miedo es cómo me voy a ir. No dónde voy a ir, sino cómo me voy a ir. Es que creo que cuando tú has llegado yo ya había hablado de eso. Pues entonces no. O sea, Sí, pero es cierto, es muy... tenemos miedo a lo que conocemos, aunque parece que a veces tengamos miedo a lo desconocido. Pero como está la mente, empezamos a imaginar asociado a lo conocido y a inventar lo desconocido. Pero lo que desconocemos, no sé si lo intuimos, no tiene sentido tener miedo a lo que desconocemos. no, si yo lo tengo claro. No, lo digo en general. Nada. Sí. Nada. El problema que tengo yo es cómo me voy a ir. ¿Cómo? Si me voy a ir con un cáncer que me va a durar 5 años y me voy a morir de mala manera y tal. Porque si a los 90, cuando llegue, me voy y me apuesto y me voy al otro lado, al cielo, pues por lado, de maravilla, ¿qué miedo le voy a tener? Dile que no se preocupe, que no le pasará eso. Hoy en día se sufre menos. Ahora en los hospitales te pegan... No, cago en Depende a quién coja. Dice que Hay un programa se esta noche sufre en menos. tele que Y es los de- ateos, los agnósticos, los que Los no médicos, creen en los nada. que hay Pues una- también, ¿Qué tanto en problema creyentes tienen? como no, hay con miedo y sin miedo. Las estadísticas no sé decirlas, pero tanto si eres creyente como no,
puede o ayudarte a tener menos miedo o se puede tener miedo, porque como el miedo es psicológico, está por encima de las creencias. Las creencias son psicológicas porque son mentales, pero las emociones, como el miedo, es una emoción, puede invadir y ponerse por encima de las creencias. Y entonces las creencias deshincharse. ¿Me explico? Entonces puede ser una ayuda, pero no en todos los casos. Hay gente creyente que se va con miedo a la muerte, no solo por la causa que he dicho antes, sino por el estado psicológico. Es que todo está inconectado. Las creencias que hemos adquirido por libros, por la educación, por los padres, por quien sea, por los medios de comunicación, están ahí. Las olvidamos, pero han dejado una huella en nuestro interior. Y nuestro estado psicológico no solo es lo que traemos innato y nuestros potenciales, sino también eso. Está todo interrelacionado, lo que traemos en los genes, lo que nos viene del ambiente, lo que decidimos libremente elegir. Está todo ahí entremezclado, por eso ponerlo como en departamentos estancos no podemos. Influyen unas cosas más que otras, ¿verdad? Y entonces pues he hablado de causas genéticas que traemos, no solo genética física, porque hay una genética psicológica, emocional, mental, espiritual, etc. Causas externas del ambiente, causas internas, fijaos, que aunque no lo hayáis clasificado, he estado hablando de todo. Y luego todo eso se junta y da por resultado pues lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos, cómo reaccionamos, cómo vivimos en general y manifestamos, sin poder contabilizar. Esto viene de aquí, aquello viene de allá, simplemente, de hecho. Pero sí, hemos comentado eso, que la forma de morir es lo que más frena. Pero también ayuda mucho la información de lo que hemos dado otras veces, de lo que son las enfermedades. Y si encima uno sabe que a veces con tu enfermedad estás liquidándote de un karma pasado, aunque de momento uno quisiera que no tenerlo, y que te vas a liberar, entonces cuando eso lo sabes, harás lo posible por paliar tu dolor, tu sufrimiento, etc. Pero ayuda muchísimo saber que a veces el sufrimiento inevitable que podemos tener te estás descargando de algo. Pero esto no es fácil que se acepte por una mayoría, como comprenderéis. Pero bien, en estas conferencias me atrevo hasta donde considero pues a decir ciertas cosas que no diría en otro sitio, ¿verdad? Y que, bueno, que de alguna forma intuitivamente, porque ya sabéis el tema, pues es fácil que aceptéis. Si no ya todos, lo has tocado antes, pero lo de las fobias, que no sabes de dónde vienen ni de definirlo, que te haya pasado nada, más de otras vidas, puede ser de que te... Sí, hay fobias creadas ahora, en el presente, y otras por asociación, digamos, similar, analógica, entre el trauma que tuviste, sea en la infancia o en otra vida, y el objeto fóbico. Quiere decir que no necesariamente por algo que te ocurrió con el objeto que tienes fobia, que a veces sí. La fobia de claustrofobia fue porque tuviste un trauma en un lugar que no podías respirar, que moriste, o llegaste a morir, a lo mejor por ahogamiento, ¿no? Entonces, pues, las fobias pueden venir son traumas que quedan grabados en el subconsciente y luego asocias con la parte externa y desconoces digamos, el origen. Pero aunque desconozcas el origen, con terapia adecuada se pueden curar las fobias. Hay veces que, bueno, no es tan urgente, ¿no? Una fobia a una serpiente no la vamos a encontrar, como no vivimos en la selva, fácilmente. O una fobia al avión, si no bajamos en avión, pues tampoco es tan urgente como fobia a los perros, ¿verdad? Fobia a los perros, pues... Lo malo es que lo mío es fobia a los médicos. Fobia a los médicos, pues hay que curar. Por ejemplo, en el centro de enfermos mentales donde trabajo, ahora ha empezado un taller de terapia con los animales. Y traen de una asociación perros. Unos perros más educados que nosotros, muy inteligentes. Y hay una usuaria que, bueno,
tenía pánico, no podía eso. Unos perros más simpáticos, más amables, más educados, que las personas Están hechos que para enseguida eso. te atraen, ¿verdad? Los Y sin educan para embargo, eso. hay gente que tiene fobia a los perros. Serán como Atreyu, ¿a que sí? Y los perros, También tienen fobia algunas personas. sí, los perros pues los encontramos por la calle. Es decir, que otros animales no los vamos a encontrar ahora en la calle, pero los perros sí. Entonces eso sí que es urgente, es más importante, necesario que otras fobias que a lo mejor no, otros objetos que no nos vamos a encontrar. Rafa, Sí. has dicho que venimos de muchas encarnaciones. ¿De Sí. muchas? Dentro de 2 semanas hablaré ¿De muchas? de muchas, Barbaridad. de muchas. Muchas son muchas. Muchas, Muchísimas. muchas. Pero todos, Unos más, o hay gente, otros eso menos. es, Unos más hay gente jóvenes. que ha encarnado menos, ¿no? Es más joven. Sí. Hay almas más jóvenes. Pero aún así, de muchas. Ya. Porque desde la época de la Atlántida, que se cerró la puerta y ningún animal podía pasar al reino humano, no ha encarnado, no ha pasado, no ha Que nacido somos ningún nosotros alma que humana. vamos- Porque el alma grupal de los animales pues se convierte en el alma individual humano, en un proceso que se llama individuación. Y eso fue desde la época lemur hasta la mitad aproximada de la Atlántida. Entonces ya hace unos millones de años que ningún animal, aunque estén preparados algunos porque han cumplido el arquetipo de su reino, no pueden pasar al reino humano. Entonces, por lo tanto, de aquel entonces a ahora han habido bastantes. Lo que pasa es que lo vemos por doquier, muchas vidas pues desaprovechadas, dormidos, unos más, otros menos. Y a veces en una vida se despierta uno y empieza, ya van que unas cosas que has pasado pues Ya, como... si te pasas desapercibido. No hay una regla, eso ya depende de nosotros. Pero bueno, me imagino que los que estamos aquí estamos como intentando aprovechar, y mucha gente que no está aquí, aprovechar todo lo que puedes y aprender lo que podemos y hacerlo con nuestra buena voluntad pues podemos hacer, mucha gente. Entonces cada vez se aprovecha, pero si miramos el panorama hay gente que está como dormida, y nunca mejor dicho, dormida, pasa la vida, se dice también vegetando. Pues claro, algo se avanza pero poquito, y hay personas que aprovechan mucho más, instante a instante, esto, lo otro, y en el proceso evolutivo es Eso es muy difícil. aprovechar. ¿Sabéis cuando digo aprovechar a qué me refiero? Ya. Lo que expliqué la semana pasada, si no me equivoco, formas de servir a la humanidad, hacer el bien siempre que podamos, aunque recibamos algo desde el fondo de lo más profundo de nuestro ser por los demás, y eso es lo que más acelera, mucho más que todos los yogas y todas las meditaciones que pueden ser muy útiles. Eso es lo que más acelera o estimula nuestra evolución. Si no, ya podemos conocer todo lo que se nos ha hablado del espíritu, que no tenemos contacto con el espíritu. Eso es importante. Seré más breve si queréis hacer preguntas. Nadie tenéis miedo a la muerte ya, después de... Igual antes tampoco, después de esto. A los médicos aún, A los médicos. También. Hay personas que pueden intuir, Yo no le tengo miedo a la hay muerte. personas que pueden intuir que les queda poca vida, que tienen la muerte cerca. Ay, perdona, ¿me puedes No, no repetir? pasa nada. Sí, la Si hay primera. personas que pueden intuir que les queda poca vida o que tienen la muerte cerca. Sí. Gente joven puede intuir, yo voy a morir joven o yo sé Sí. que me queda poca vida, porque luego Sobre ante un todo accidente, cuando en la edad avanzada, jóvenes, pues puede ser, sí, gente puede que ser. ha muerto por accidente y decía anteriormente, yo sé que voy Sí. a morir joven, pero era gente normal, que no era... Puede ser intuición o presentimiento, son dos cosas diferentes. Que la palabra intuición hoy día se aplica a muchas cosas. Intuición interna, algo que te viene más de tu interior, etcétera. Incluso hasta los sueños los interpretamos mejor con la intuición. Si no hay intuición, ya nos puede explicar un entendido en sueños, pero tiene que ser uno con la intuición. Y a veces se sueña algo que va a suceder, los llamados sueños premonitorios. Ya hablaremos de ello en otro momento. Entonces, intuir, sí,
o presentir algo que a veces sucede o no. Presentimiento es como una intuición impregnada de emoción, donde la parte emocional pues impregna, matiza, colorea la intuición y ya no es tan pura la intuición. Lo que pasa es que las palabras las utilizamos como podemos, como sabemos. Entonces sí, puede ser, sí, no sé cuántos, pero que sí, que puede uno ver la muerte o intuir la muerte de alguien. Entonces a veces hay como unos hilos de luz que contacta a larga distancia unas personas con otras, telepáticamente, y entonces alguien, lo habréis oído decir, se da cuenta de que alguien, un ser cercano afectivamente, por vínculos, que está lejos físicamente, pues va a morir o le ha ocurrido algo. Hay como una conexión, como en los éteres que nos rodean, esto que parece vacío, están conectándolo todo, pues no hay distancia, no hay nada separado, está todo interrelacionado. Por eso científicamente, pues las cosas que parece que sean de creencia hay que verlas científicamente. La telepatía es una cosa natural que todos tenemos, nada más que la mayoría es emocional, y la telepatía mental hay que tener cierta evolución, ¿verdad? Y control de la mente para desarrollarla. Sí, hay personas avanzadas que tienen un tipo de telepatía, que se contactan con personas desencarnadas, no con cualquiera, sino con algunas, con informaciones muy inteligentes y adecuadas. Eso se desarrollará en las próximas generaciones. Cuando se desarrollen algunos aspectos, está previsto que se desarrollen estas capacidades de poder comunicarnos, no como hoy se hace con eso tan peligroso y dañino como es el espiritismo, que eso no es nada espiritual, eso es negativo, pero una comunicación más inteligente, más mental, pues con desencarnados, eso ayudará mucho en el futuro y se irá haciendo. Lo que ahora es minoritario, lo que siempre ha sido minoritario, vamos evolucionando y es más mayoritario, luego después, posteriormente. ¿Sí? Yo sé que tratarás este tema más adelante con más profundidad, pero ¿qué etapas tiene la muerte? Muy brevemente. Telegráficamente. Primero morirte, cosa que puede ser más rápida o más lenta. Los cursillos explico unos puntos, todos los pasos, cómo va saliendo la energía, por dónde sale, todo eso, lo que va ocurriendo, eso. Luego, lo normal es ir al plano astral, lo que se llama la cuarta dimensión. ¿Pero qué? El cuerpo físico no, porque el cuerpo físico solo puede estar en el plano físico. El cuerpo emocional o astral va al plano astral. Plano emocional, astral emocional, lo mismo. Y ahí uno puede estar solo unos días, si está muy evolucionado, o siglos, muchos años, si la persona vive con muchos apegos. El plano astral nos es muy familiar, porque todas las noches vamos a él. Cuando nos dormimos, vamos y nos acordamos de algo que llamamos sueños, que la mayoría son experiencias que luego al regresar y recordamos quedan deformadas y algunas simbolizadas. Pero es el plano astral, por eso cuando morimos estamos tan acostumbrados a no solo a morir en vidas anteriores, sino todas las noches, que es algo familiar, muy natural. En el proceso de la muerte ir al plano astral, aparte de otras cosas. Pero he dicho que lo tengo que simplificar, ¿no? Y de allí te vas a encontrar con los seres que han desencarnado, que conocías antes, etcétera, etcétera. Bien. Y luego pero te no desprendes todos. del cuerpo, no todos. Bueno, sí, algunos son más avanzados. Sí. Y con algunos te llevas bien y con otros no tan bien. Ah, y allí también Sí, sigue la lucha. Sí, en el plano astral sí. Madre mía, pues yo no quiero ir, a ver qué hay que hacer para ir directo a otro. Pues te Venden va. un trocito de terreno ya, lo tuyo. Sí. Sigo. Al mental. Igual que quitamos primero la ropa de fuera, luego la de dentro, etcétera. Primero el físico, luego el etérico, el vital, luego el astral, la muerte del cuerpo astral, y te quedas el cuerpo más denso, el mental. Y luego habrá otra muerte que es desprendimiento del cuerpo mental. Por lo tanto, físico, vital o etérico, astral y mental, que es lo que llamamos la personalidad, el ego. Pero, Rafa, ¿esos cuerpos van desapareciendo ya en el astral o aquí en la Tierra? Allí, Ay, aquí no.
Aquí el cuerpo Sí, físico se sí. queda y así va... Pero claro, no he dicho que es el alma o el yo, la conciencia, que está revestida ahora y luego con estos cuerpos. Entonces lo que hace es desprenderse, como cuando estamos vestidos, quitamos el abrigo, la chaqueta... Como una cebolla, capas. Sí, exactamente. Y luego queda en el plano mental superior, que se llama Devacán, o las religiones lo han llamado el cielo, es mental superior, donde ahí no hay nada negativo, todo es positivo. Lo anterior es para asimilar las experiencias de la encarnación que dejas. Y lo del Devacán es para gestar y crear las condiciones de la próxima vida. Para asimilar y crear con ese potencial que tienes, pues unos potenciales que en la próxima o próximas vidas, si se dan las circunstancias y tú lo decides, irás, siempre en sentido positivo. Por lo tanto, hay varias etapas que simplificadas serían esas. Quitarte lo más denso hacia lo más sutil. Y lo más sutil que te desprendes es el cuerpo mental, que es el más sutil de los cuerpos que se llama la personalidad. Luego queda el alma, que luego vuelve, al nacer haces lo contrario. Primero creas la mente, luego el cuerpo, el alma que va a reencarnar, el cuerpo mental, luego el cuerpo astral, luego el cuerpo etérico y el cuerpo físico, por fin, físico. Y entonces el proceso de nacimiento es simétricamente lo contrario al proceso de la muerte. Y de paso deciros que es mucho más bueno y positivo la muerte que el nacimiento, porque venimos a sufrir y nos vamos, salvo algunas personas determinadas, a liberar en la muerte. Por eso la muerte, los que saben lo que es, lo ven, salvo determinados tipos de muerte o personas que son malvadas, no sé qué palabras utilizar, o el suicidio, que es lo que hay que evitar porque es la peor muerte que se puede tener. La muerte es siempre la entrada, la liberación, si estás enfermo de la enfermedad, del cuerpo que pesa, por lo tanto, de los cuerpos que nos han hecho sufrir, más o menos, y por lo tanto es una liberación. Aunque luego en el cuerpo astral depende de la evolución de las personas para sufrir más o menos. Esto estoy simplificándolo muy rápida y someramente, pero bien explicado, con más detenimiento, pues se nos abre la conciencia y lo podemos ver con una gran coherencia. Y por eso la vida psicológica que vivimos en una vida, en una encarnación, se puede comprender mucho con el complemento del otro, y viceversa. Son como un puzzle que vas rellenando. En religión. Y si cuando estás en el Devacán, en el cielo, no quieres volver aquí a aparecer, ¿qué? Si estás allí bien. No se da ese caso, ¿No? porque el alma comprende, quien no quisiera volver, ¿sabéis quién es? El ego, que ya no está. El ego, ¿entendéis todos? El ego, la personalidad, con deseos, pero como no hay deseos, el alma acepta incluso, porque el alma, sobre todo si está evolucionada, ve el lugar, el país, la familia, las condiciones en las que va. Cuando mayor evolución, más conoce, incluso puede hasta determinar condiciones. Si la persona está menos evolucionada, obedece órdenes. Entonces se deja llevar por lo que está programado por el karma. Por el karma. En fin, estoy diciendo muchas cosas, pero Leí no un sé... libro que me resultó sí, muy curioso, porque era más bien para como religiosos. Eran dos monjitas sí, que desde pequeñitas, bueno, monjas ya mayores, ¿no? Pero de pequeñas habían sido muy amigas toda la vida y luego se hicieron misioneras. Y habían desarrollado desde pequeñas la telepatía. O sea que entre ellas, aunque estuviesen en distintos sitios, se comunicaban con telepatía. sí. Entonces muere una de ellas y de alguna manera quiere seguir comunicándose para contarle lo que pasa en el más allá, con la que está en la tierra, ¿no? Sí. Y como que pide algún permiso como para poder comunicarse con... Y que escriba un libro diciéndole las experiencias que está teniendo en el más allá. Sí. Entonces hablaba como de planos, 7 planos, y que según cómo ha muerto cada persona, está en un plano diferente, y como lo del un plano más superior pueden ayudarles, bajar, ayudarles a los que están en un plano más inferior, pero nunca subir de un plano más inferior a un plano sí, más superior. descender sí. Me gustó mucho porque hay mucha gente, claro, en plan católico, religioso, tal, y ahí iba más dentro de... Sí, pues hablaba de los planos. hay personas que pueden hacer eso. Y era muy interesante. Pues lo Fue un aseguro. libro, no me acuerdo cómo se llama ahora,
No, Pero ese para libro toda no la lo gente conozco, pero religiosa- eso que tú dices es algo como lo que he dicho antes. Hay quien puede Me refiero que era a establecer nivel esa religioso, porque eran comunicación. misioneras. Pero no Eran de personas la que se versión inventan gratuita. cosas, sino muy, pero muy serias, Y lo vi como muy bien. solemos decir a veces cuando hablamos de alguien. Entonces eso es posible, pero la mayoría no. No, podemos. claro, no. La Era un caso mayoría especial, ¿no? lo que funciona es la imaginación y de forma Y el libro está más cosas. escrito, de hecho. Se Sí, puede, sí. no puedo Sí, cómo se llama ahora, pero se puede No, como comprar sé y que leer. eso es posible, pues es muy posible. Que sigue viva Sí. la monjita. la monja Sí. misionera. A ver, dejamos que pregunten Sí. también. Ha comentado usted que el suicidio era la peor muerte cuando más se sufre, Sí, aunque sea voluntario. sí. Aunque sea, bueno, el suicidio puede ser voluntario, aunque a veces da la impresión que la persona se ve forzada por las circunstancias y desde fuera decimos, mira, pues no tenía, pensamos algunas personas, o piensan, no tenía más remedio. Pero en todos los casos hay distinto grado, puede variar, de responsabilidad por hacerlo. Es como una escapatoria. Y creyendo que vas a escapar de aquello que te hace sufrir, sin embargo, luego la persona está más perseguida todavía por aquello, aunque sea en otros planos, en otras dimensiones, por aquello de lo que quería huir o escapar. Entonces, su karma, porque es romper una ley natural de la vida, que dice que tenemos que aceptar el tiempo que tengamos marcado. Desde el nacimiento tenemos marcado un tiempo de vida. Y entonces, salvo variaciones que se producen por cosas, pues eso, aceptar. Hacer lo posible por mejorar esa vida, la nuestra y la de los demás. Pero aceptar que no podemos determinar. Eso no es opinión mía, eso es todos los seres avanzados coinciden en lo mismo. Entonces, cortarte tu vida, cortar la vida de otras personas, lo mismo. Estás interfiriendo cuando se mata a otra persona en la vida de ese ser. Aunque no se mata la vida, sino lo que se mata es el vehículo que es el cuerpo físico, pero se está interfiriendo en el proceso evolutivo de un ser que necesita pasar un tiempo experimentando aquí. Y entonces, claro, eso crea un karma. ¿Sabéis lo que es el karma? El karma pasar ahí, y luego pues también una de las cosas que tengo entendido que ocurre es que cuando se reencarna, pues el tiempo que le quedaba desde el suicidio hasta el final de su vida, tiene que vivir esa vida. Si era 1 año, muere al año. Si eran 5 años, muere a los 5 años. Es decir, que el tiempo que le quedaba muere. Por eso a veces mueren niños, pueden ser por otros motivos, que no sea este. Y no solo eso, sino que las circunstancias que le llevaron al suicidio también en la próxima reencarnación se vuelven a presentar. A ver si las has resuelto o vuelves a caer. Aquí en la vida nos pasa cosas así. A veces caemos en algo y creemos que ya lo superamos, pero la vida nos dice, no, nos presenta otra vez situaciones similares para que nosotros aprendamos, porque la vida, que parece cruel a veces, es la forma didáctica más importante de aprender, para que sepamos si lo tenemos realmente superado o no. Y entonces... Una cosa, Rafa, Sí. eso que estás ¿Era hablando- eso lo que preguntabas? Sí. Eso que hablas ahora, eso te hace pensar en que hay algo que está controlando todo. Sí, Porque sí. de una manera... De eso puedo hablar mucho, pero no hoy. Sino Ya. todo lo que nos controla, que controla la vida. Y la vida está controlada de todos los seres con inteligencia y con amor y con voluntad desde más arriba. Pero dejando un margen de libertad para que podamos elegir y aprendamos a crear, ir aprendiendo. Igual que desde arriba se crea, nosotros somos creadores en potencia y tenemos que aprender con un margen de libertad para decidir, equivocándonos, afinando y recibiendo las consecuencias, lo que es la ley del karma en Oriente, o ley de causa y efecto, acción-reacción, ¿no? En todos los niveles, físico, emocional, mental, y entonces vamos aprendiendo. La vida ya se encarga de que aprendamos. Por eso todas las enfermedades son karmas que tenemos que aprender. Y aunque hagamos lo posible por curarlas, es muy interesante comprender por qué estamos enfermos, hasta donde podamos.
para no cometer otra vez lo mismo e ir avanzando. Bueno, pues no sé si queréis...